Muy buenas noches, soy Jorge Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud del nuevo gobierno. Doctor Alcocer, bienvenido a Katia 360. Buenas Oiga, tardes. ¿hay un fuerte recorte a los institutos de especialidad? No, hubo un reajuste del presupuesto para contener algunas acciones que se mostraron en la entrega-recepción que no estaban justificadas. Por señalarle algo, un hospital requería apoyo para el turno vespertino, que es una muy buena acción, una necesidad, tener no hospitales de 8 o 7 de la mañana a 2 de la tarde, y ya después se quedan ahí vacíos, ¿no? Y eso se ha ido impulsando. Pero uno de estos hospitales, no quiero señalar cuál, pide para esa acción un personal de 300 administrativos. 300 administrativos. Y personal de una decena de médicos y 15 auxiliares de enfermería. ¿Eso no llama la atención? Usted dice corrupción. Para cumplir con un turno vespertino. un turno vespertino. Entonces eso se tiene que revisar. Se empezó a revisar y no se justificó. Junto con ello, sí se identificaron acciones, por ejemplo, de no justificadas de gastos en los cuales no repercutían en los lineamientos de la institución. Entiendo y yo soy gente que pienso yo que hay que hablar bien. Hay acciones que no se revisaron en su momento y se tomó una medida general. Y ahí hay cosas que se tienen que revertir. Sí, efectivamente, eso se llama recorte en pocas palabras. Pero fíjese, lo hicieron en años anteriores, en varias veces, y no protestaban más que algunos. Y ahora sí hay una necesidad de presupuesto, pero de presupuesto que sea bien utilizado. Entonces, el dinero no hay que entregarlo así por la experiencia, y ahí me meto en otro tema muy caliente, muy conocido. De medicinas. Bueno, va ligado También a ello. Seguro Popular. Ah. El Seguro Popular se encarga en la administración, en la ubicación de esta forma de querer resolver hace 15 años el déficit económico, muy, muy claramente planteado en estudios, y se le dio la entrada al Seguro Popular, pero no se cuidó a sus operantes en los estados. Y todo esto vino parte de la corrupción que ha sido probada por manejos inadecuados, por excesos de todo tipo. Ahí renace Kafka nuevamente porque es un surrealismo no entendible, pero finalmente echaron para abajo muchas de los progresos, de los buenos inicios de otras administraciones, y entonces ese abandono ha llevado a varias acciones. El Seguro Popular, por ejemplo, se va a retomar directamente por el Estado para uso centralizado, para uso racional, claro, transparente, como se ha anunciado y todos los días se recuerda, porque de ahí viene un recurso notoriamente importante, de más de 50,000 millones de pesos para una instancia manejada por una de las, no la única. No va a desaparecer, sería una cosa irracional, se va a reorganizar y los medicamentos que se usan, que compran con eso, los medicamentos en su selección a las enfermedades raras, difíciles, costosas, llevaron a la propuesta que ya no haya, y no es simbólico nada más, que no haya un cuadro básico de medicamentos. Se olvida uno de eso. Ahora, todos los medicamentos, y se oye fuerte, todos, que requiera la población mexicana, progresivamente se les van a dar, porque no es justo. Progresivamente es la palabra clave, claro. Sí, porque pues no hay recursos. Se está ganando, se está sacando, se está obteniendo ante todo eso, ahorrando. En los antirretrovirales es un ejemplo de que se logró con ciertos dudas y cierta falta de experiencia, pero se logró inclusive dos acciones que nunca que no se habían tenido recientemente, que para la decisión de los fármacos a comprar se
intervinieran médicos especialistas, de los más reconocidos. Y estuvieron ahí, ellos igual que yo, pues no sabemos cuánto es el mecanismo rápido de la subasta y de la convocatoria y todo eso, pero sí se opinó que era necesario aprovechar este momento para cambiar el tipo de tratamiento que se estaba haciendo con tabletas compradas desde hace 10 años, bueno, no caducas, pero desde hace 10 años, Sí, el mismo tratamiento, y que ahora era oportuno y se va a cambiar. ¿Y eso no afecta a las personas que ya tomaban uno, cambiar medicina? Los mejora. Okay. Reduce el efecto que tienen algunos de estos medicamentos y mejora inclusive, la propuesta que la tenemos que probar, la resistencia a los fármacos que nuestro organismo adentro es, y los microbios, los virus y todos los elementos a veces nos ganan. Todo eso es un ejemplo que se pueden cambiar: calidad, eficacia, eficiencia y costo. Estaba leyendo el Plan Nacional de Desarrollo que presentó el presidente. Y la meta es ambiciosísima en el tema de salud: cobertura a toda la población en absoluto y hacerlo en 6 años. Ahora, ¿cómo hacerlo con recursos pues contados y con recortes incluso? Sí, esa es una pregunta importante, interesante, difícil de contestar, pero me atrevo a decir que esos recursos, que sí son no los óptimos de arranque, que planteamos que esto se va incrementando anualmente, y en este primer año va a ser complicado porque se ha tomado una decisión que considero que es válida, de reforzar primero la esencia de la economía, de la productividad a través de Pemex, y darle un espacio un poco más adelante a tener como resultado de esta situación donde el recurso económico se haga con eficacia su uso y desde luego de una forma totalmente transparente, fuera de corrupción, de impunidad. Y otra situación que no quiero dejar por alto es esto es compromiso de todos. El sector privado está todavía participando en una interacción de mutua confianza con nosotros, con todos los servidores públicos, en particular con el equipo que tiene salud, y estamos por acordar, ya se empezaron a hacer interacciones para que su experiencia, no solo su factor económico, sino su experiencia, sus avances en ellos también estén, pero con una serie de reglas diferentes, no como sucedió, que sí lo había desde hace décadas. Usted ha hablado de que se tiene que llegar hasta un 8% del PIB en salud. Yo he dicho de lo que 6. Se tiene... Lo ideal es el 8 para algunas instancias. Yo 6. pienso que el 6 pues, es una recomendación. Ahorita tenemos 3.7, más o menos. 3.2. 3.2, ok. Hay una crisis de diabetes en México, sí, ¿no? Una crisis muy cara que debe ser atendida, de la que también muchas personas no son conscientes. Está leyendo que 15.5% de los adultos tienen diabetes, ¿no? ¿Cómo atacar la diabetes? Pues las consecuencias de lo que estamos viendo, que es una discapacidad consecuente de enfermedades crónicas, con una necesidad de rehabilitar y de cuidar a estos enfermos crónicos, muy costoso en su atención, es el modelo al cual se nos ha llevado de una medicina curativa. El enfoque de orientación que estamos dando nosotros es hacia lo que otros países han tenido éxito. La gran mayoría de los países se han apoyado en la atención primaria a la salud. La salud no es curación, la salud es prevención, podría yo decir en ese resumen. Me encanta escuchar hablar de las enfermedades mentales, porque eso es algo de lo que no se habla mucho. Y usted dijo que entre 30 y 40% de la población batalla con su salud mental. No necesariamente atención psiquiátrica, aunque también, ¿no? Pero la crisis de depresión, doctor, de ansiedad, es una epidemia mundial, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Este es también un ámbito que ha favorecido por la llegada de costumbres, no solo las de las enfermedades crónicas, de malos hábitos de comer y etcétera, vida sedentaria que influyen en ello, sino por las adicciones, en que el joven es el centro de esto. El joven, la joven
Antes, en los últimos 5 años, Hay un incremento de en mujeres, las sí. mujeres. Y está desde el alcohol, desde el tabaco, ahora está en el escenario de su atención la cannabis, en la cual también ha sido totalmente tratada como una obligación y una indicación, no lo hagas, de estigmatización, en lugar de ver las condiciones que llevan a rehabilitarlos, hacer entendible eso dentro de la familia, y sin eso los éxitos son muy bajos. Entonces, esta salud mental debe estar integrada con uno de los más marcados en la juventud, con las adicciones, y por eso el presidente y en particular la transversalidad de nuestro gobierno, en lo cual forma parte importante la salud, vamos a tomar ya en camino de acción la prevención, la comunicación y desde luego la salud con la educación como pilares de esta acción. Y las otras personas con discapacidad visual, motriz, auditiva, incluso psicosocial más grave, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo integrarlas a la salud desde esta perspectiva de la salud como bienestar? Tenemos que entender que no se conoce la discapacidad. Yo puedo postular una hipótesis. Todos tenemos discapacidades. Es pesado decir eso. Bueno, todos vamos hacia la discapacidad, sí. Sí, pero todos en nuestro devenir tenemos eso y las tenemos que rescatar. Yo decía, y tenemos la sociedad, el gobierno, las más de cerca de 200 ONGs que se ocupan o tienen en su acción a la discapacidad, pues son gente que tienen todo su mérito. Gracias, y hay que tenerlas. Qué bueno que usted lo dice, doctor, pero la política del gobierno de López Obrador es como no cercana a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? No a todas, sinceramente no a todas. Acabo de ver a una de ellas y ¿sabe qué? Pidieron cita conmigo porque el presidente se lo sugirió. Entonces ese presidente malo y que está haciendo las cosas, pues no creo que sea así. Hay que caminar con una serie de jerarquías en cuanto a la problemática. Yo sé que, por ejemplo, regresando a la discapacidad, se empezó con algo grueso, pero hay que clasificar de discapacidad a discapacidad que cuesta trabajo, importancia para la familia, si tienen o no familia. Claro. La discapacidad a veces se mejora más de la mitad cuando le ponen a la familia una vivienda digna, cuando le ponen a la familia una nutrición adecuada, claro, cuando le ponen la educación. Afecta a toda la familia. Pues sí. Claro, entonces, si no se atiende eso y nada más se atienden otras cosas, no vamos a tener éxito. Es complejo, muy ambiguo en sus definiciones todavía el tener una claridad de todo eso, y muy evolutiva. Y sí, desde luego, la familia, los gobiernos en todos sus ámbitos tienen que colaborar, si no, no salimos adelante. Muy bien. Pues APA tarea, doctor, ¿no? La suya. Fuerte. Posiblemente una de las más fuertes. Me encanta que hable de esto y del derecho a la salud como un derecho humano. Es un derecho humano. Para todos. Pues muchas gracias, doctor Alcocer. No se vaya, que hay más de esta entrevista con Jorge Alcocer y como siempre los espero en Facebook y en Twitter.